Fue rechazada, humillada y expulsada de su propia casa. Pero el destino, con su ironía silenciosa, transformó ese dolor en una misión inesperada: salvar a la misma persona que la abandonó. ¿Cómo pudo alguien que lo perdió todo, años después, convertirse en la única esperanza de la persona que la lastimó? ¿Qué pasó en su corazón que el odio ya no era más fuerte que el perdón? ¿Y cómo una joven que salió de casa cabizbaja, cargando solo con dolor, encontró la fuerza para regresar y tenderle la mano a quien le cerró las puertas? Esta no es solo una historia de rechazo. Es una historia de transformación, de lágrimas que se convirtieron en coraje, de heridas que se convirtieron en el camino hacia un milagro. Prepárate, porque lo que parecía el final de una vida, será el comienzo de una transformación capaz de conmover hasta los corazones más endurecidos. En aquella casa sencilla, con sus paredes desgastadas y ventanas que dejaban entrar el viento sin pedir permiso, vivía una familia marcada por antiguas tradiciones y normas rígidas. El espacio era pequeño, pero albergaba los sonidos, olores y recuerdos que daban vida al hogar. El suelo crujía bajo los pasos apresurados, y las paredes, ya amarillentas por el tiempo, parecían guardar secretos que jamás se revelarían. Clara creció allí, una joven que, a pesar de no tener mucho, creía tenerlo todo: una familia, un techo y la esperanza de un futuro mejor. No se quejó de la falta de lujos ni del peso de las responsabilidades que recaían sobre sus hombros desde pequeña. En cambio, lo vio como una oportunidad para demostrar que era digna de amor y reconocimiento. Cada mañana, Clara se despertaba antes del amanecer. Mientras la mayoría dormía, ella ya estaba despierta, ocupándose de las tareas del hogar. Preparaba café, ponía la mesa, ayudaba a sus hermanos a vestirse para ir a la escuela. No había tarea demasiado pequeña para ella, ninguna dificultad demasiado difícil para hacerla sonreír. Incluso cansada, Clara siempre mostraba su disposición a servir, como si cada gesto de cariño fuera una forma silenciosa de decir: pertenezco a este lugar. Soñaba. Soñaba con estudiar, con conseguir un trabajo que le diera independencia, con construir su propia historia sin tener que abandonar a quienes amaba. Para Clara, la familia era sinónimo de eternidad, y los hogares se hicieron para proteger, no para herir. Su mayor deseo era que todos estuvieran orgullosos de ella. Por eso, cada acción, cada sacrificio, cada esfuerzo escondía la misma petición silenciosa: ser aceptada, ser amada, ser vista. Los detalles de la vida cotidiana revelaban su pureza. Cuando sus hermanos lloraban, era Clara quien los sostenía en sus brazos. Cuando faltaba algo en la mesa, era ella quien sonreía y decía estar satisfecha, aunque tuviera hambre. Cuando alguien se enojaba, ofrecía silencio en lugar de confrontación. Clara creía que el amor era perseverancia, que la paciencia era una prueba de carácter y que un día, todo sacrificio sería recompensado. Pero había algo en aquella casa que ni siquiera la bondad de Clara podía borrar: el peso de las reglas. Las estrictas tradiciones eran como cadenas invisibles que ataban sus pasos. Cada decisión era controlada, cada sueño medido, cada palabra debía pronunciarse con cautela. No se quejaba. Al contrario, sentía que era su deber obedecer. Pero en el fondo, una leve inquietud comenzaba a agitarse. Por la noche, cuando todos dormían, Clara miraba por la ventana y dejaba que su mirada vagara por el cielo. Las estrellas parecían susurrar promesas de un mundo mejor, de horizontes que se extendían más allá de esos muros. Era en esos momentos que su corazón se llenaba de valor y miedo a la vez: el valor de desear más, el miedo a decepcionar a quienes tanto deseaba complacer. Y ahí es precisamente donde reside el punto más sensible de esta historia. Porque, a pesar de toda la dulzura de Clara, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener unida a la familia, había algo en el aire, algo silencioso, pero presente. Una creciente incomodidad, una distancia invisible que comenzaba a formarse entre ella y quienes deberían haber sido sus mayores aliados. Para los demás, Clara parecía tener una vida normal, rodeada de rutinas y pequeños desafíos. Pero tras su constante sonrisa,
el destino preparaba algo mucho mayor. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también revelaría la profundidad del amor de una hija y la profundidad del rechazo. En ese momento, el público siente la ternura y la pureza de Clara. Pero también percibe, entre líneas, que esta aparente paz es solo la calma antes de la tormenta. Porque pronto, ese mismo hogar que ella creía eterno, se convertiría en el escenario del dolor más profundo de su vida. Y fue en este escenario, entre muros que custodiaban sueños y reglas que asfixiaban, que empezaron a aparecer las primeras grietas. Al principio, todo parecía normal. Pero fue en los pequeños detalles donde Clara empezó a darse cuenta de que algo no andaba bien. Las miradas de reojo, las palabras duras que sonaban más a juicio que a consejo, las críticas constantes que minaban su confianza. Por mucho que lo intentara, nunca parecía suficiente. ¿Se vistió elegante para salir? Dijeron que era demasiado vanidosa. Si querías estudiar más tiempo decían que era una pérdida de tiempo. ¿Mostraba signos de cansancio? La llamaban ingrata. Cada gesto suyo era mesurado, y cada decisión, sujeta a presión. Clara, quien siempre había creído que el amor familiar era incondicional, empezó a sentir que tenía que justificarse constantemente, como si la vida fuera un error. Sin embargo, su corazón no se rompía fácilmente. Había un soplo de esperanza en su interior, un deseo de algo más allá de esos muros. Fue durante ese tiempo que conoció a alguien que hizo que su corazón latiera de otra manera. Un amor inocente y sencillo, pero que albergaba la promesa de libertad, de nuevas posibilidades. Pero este sentimiento, en lugar de aceptarlo, se convirtió en una amenaza. Su familia, rígida en sus tradiciones y orgullosa de sus normas, se negó a aceptar que Clara siguiera un camino que escapaba a su control. Lo que para ella era un sueño, para ellos era una afrenta. Su hogar, que debería haber sido un lugar de comprensión, se convirtió en un tribunal. Llegaron los enfrentamientos. Palabras hirientes que hirieron más que cualquier cuchillo. Acusaciones injustas que empañaron su dignidad. No eres lo suficientemente buena. Nos avergonzarás. No se puede confiar en ti. Palabras que resonaban en su mente noche tras noche, como una carga insoportable. Clara intentó resistirse. Intentó demostrar que su amor por su familia permanecía intacto, incluso cuando sus decisiones no eran aceptadas. Intentó, con lágrimas en los ojos, explicar que solo quería vivir su propia vida, sin dejar de amar a sus seres queridos. Pero nada parecía ser suficiente. Entonces llegó esa noche. Una noche fría y silenciosa, cuando el destino decidió asestarle su golpe más cruel. Una discusión comenzó por una niñedad, pero se extendió como un reguero de pólvora. Voces fuertes resonaron en las paredes, las acusaciones se multiplicaron y, en el punto álgido de su ira, Clara pronunció las palabras que más temía: sal de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El lugar que debería haber sido su refugio, que debería haberla protegido, se convirtió en el escenario de su mayor dolor. Entre lágrimas, Clara agarró solo unas pocas prendas, las metió en una bolsa destartalada y se fue. Cada paso que daba por aquella puerta parecía arrancarle un pedazo del corazón. El frío de la noche la envolvió de inmediato, como si el mundo mismo se hubiera unido al rechazo. Sola, sin rumbo, caminaba por las calles, intentando comprender cómo su vida se había convertido tan rápidamente en una pesadilla. El hogar que debería haber sido su refugio, era precisamente el lugar que la hería más profundamente. Desde esa noche, Clara experimentó la soledad en su forma más cruel. Durmió en refugios improvisados, soportó la indiferencia de muchos y lloró en silencio para no llamar la atención. Las noches parecían interminables, y el peso del rechazo era tan pesado que, a veces, se preguntaba si podría resistir. Pero incluso en medio del dolor, había una llama dentro de ella que insistía en no apagarse. Era frágil, casi invisible,
Pero estaba ahí, la certeza de que la vida aún podía tener un propósito. Y es en este punto que la historia se vuelve aún más intensa. Porque, sin saberlo, Clara se estaba formando. Cada lágrima, cada noche fría, cada palabra cruel que escuchaba, todo la preparaba para algo mucho mayor. Algo que un día cambiaría no solo el curso de su vida, sino también el destino de quienes la habían rechazado. Lo que Clara no imaginaba es que ese mismo corazón roto en pedazos sería, años después, la única esperanza para quienes la habían alejado. Pasaron los años, y la vida no fue fácil para Clara. Tuvo que aprender a sobrevivir sola, a luchar contra recuerdos dolorosos y a construir su historia desde cero. Trabajó en empleos sencillos, estudió en su tiempo libre, se cayó muchas veces, y aún así, se levantó con una fuerza que jamás supo que poseía. Por fuera, Clara parecía más fuerte. Pero por dentro, llevaba cicatrices invisibles. Había noches en las que aún recordaba el momento en que la echaron de casa. Las crueles palabras resonaban como un fantasma en su mente. Intentó no llorar, pero a veces el dolor era mayor que el silencio. Aún así, en medio de la oscuridad, algo dentro de ella se resistía, la capacidad de perdonar. Fue en ese momento de su vida, cuando Clara ya había aprendido a caminar por sí sola, que el destino volvió a llamar a su puerta. Le llegó una noticia inesperada: su familia se enfrentaba a una tragedia. Su padre, antes despiadado y severo en sus palabras, estaba gravemente enfermo. Los médicos dijeron que le quedaba poco tiempo. El corazón de Clara se aceleró. Mil pensamientos inundaron su mente, recuerdos del dolor, la sensación de abandono, la ira que aún podría persistir. Pero sobre todo, una pregunta resonaba: ¿qué hacer al respecto? Podía simplemente darle la espalda, ignorarlo. Al fin y al cabo, quien la había alejado ya no merecía su ayuda. Pero en su interior, había algo más fuerte que el resentimiento: compasión. Clara sabía que la vida, de alguna forma misteriosa, le ofrecía una opción. Con pasos vacilantes, decidió regresar. Después de tantos años, volvió a caminar por esas mismas calles, ahora más viejas y tranquilas. Su corazón latía con fuerza. Cada rincón parecía traer recuerdos de la chica que se fue aquella fría noche, llorando y cargando solo con una maleta y un corazón roto. Al llegar a la puerta principal, Clara respiró hondo. Le temblaban las manos. Una parte de ella quería salir corriendo, pero otra sabía que ese era el momento que lo cambiaría todo. Y entonces, la escena aparentemente imposible se desató. Al entrar, Clara encontró a su padre, frágil, debilitado, sin la rigidez que una vez lo definió. El hombre que la había echado apenas podía mantenerse en pie. La miró con lágrimas en los ojos, y por un instante, el tiempo se detuvo. El silencio en la habitación era ensordecedor. No hubo acusaciones ni explicaciones. Solo dos miradas que transmitían un pasado lleno de dolor y distancia. Y en ese instante, Clara comprendió algo que nunca había percibido con tanta claridad: el rencor ya no la dominaba. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y le tomó la mano. Era frágil, temblorosa, pero aún guardaba el recuerdo de quien una vez fue su refugio. Las lágrimas brotaron sin control. Y, en un susurro, dijo: «Estoy aquí». Fue en ese simple gesto que ocurrió lo improbable. No fue venganza, ni exigencia, ni orgullo. Fue amor. El mismo amor que la había hecho soportar el rechazo ahora la impulsaba a acercarse a quienes le habían dado la espalda. Clara se convirtió de repente en la esperanza que su familia necesitaba con tanta urgencia. Pagó los tratamientos, los apoyó en cada día difícil y, con cada gesto, demostró que el dolor del pasado no era mayor que su capacidad de amar. El público, en ese momento, siente el giro inesperado de los acontecimientos. Esa joven, previamente expulsada y humillada, regresa no para vengarse, sino para salvar. Lo que parecía imposible sucede ante sus ojos: el corazón herido es capaz de sanar.
Y es precisamente aquí donde la emoción alcanza su punto álgido. Porque esta no es solo la historia de Clara, es un reflejo de lo que todos llevamos dentro, la elección entre el resentimiento y el perdón, entre la venganza y el amor. Lo que nadie imaginó es que el mismo rechazo que intentó destruirla, sería la clave para liberar la fuerza más poderosa que existe, la capacidad de transformar el dolor en salvación. Los años siguientes fueron, para Clara, una dura escuela de vida. Experimentó el hambre, la soledad y la carga de no tener a nadie a quien recurrir. Pero también aprendió la fuerza que surge en quienes no tienen más remedio que resistir. Trabajó en lugares que muchos despreciaban, estudió de noche en medio del agotamiento y construyó un camino silencioso, paso a paso, sin olvidar jamás la herida que llevaba en el corazón. Pasó el tiempo, y la niña expulsada de casa se convirtió en una mujer. Más madura, más resiliente, pero también más serena. Clara ya no vivía esperando las disculpas de su familia. Comprendió, en el silencio de sus oraciones y en largas conversaciones con su propia conciencia, que algunas personas nunca reconocen el mal que han cometido. Aprendió, entonces, a perdonar sin haber recibido perdón. Y esa fue su mayor liberación. Pero la vida, con sus giros inesperados, aún le tenía reservado algo. Un día, en medio de su rutina, recibió una noticia que le paralizó el corazón. Su padre, el mismo hombre que la había echado de casa, el mismo que había traicionado su confianza con palabras duras, estaba gravemente enfermo. Los médicos fueron claros, el tiempo apremiaba y solo un gesto genuino de ayuda podría cambiar la historia. El silencio la invadió. El mundo pareció detenerse por unos segundos. Mil recuerdos cruzaron su mente, la noche en que la echaron, las lágrimas derramadas en soledad, la sensación de abandono. Todo volvió a inundarla. Era como si la vida le presentara a Clara una disyuntiva que ningún corazón roto jamás enfrentaría, regresar con quien la rechazó, o darle la espalda y seguir adelante. Muchos dirían que tenía todo el derecho a no regresar. Quien la lastimó debería haber probado el mismo veneno. Pero Clara no era como muchos. Dentro de ella, había una llama que ni los años ni el dolor pudieron extinguir, la compasión. Con el corazón apesadumbrado, decidió regresar. No como la frágil joven que una vez fue, sino como alguien que el tiempo había moldeado. La mujer que regresaba a esa casa ya no llevaba lágrimas de ira, sino la serenidad de quien ha aprendido que el perdón es más fuerte que el resentimiento. El camino hasta allí parecía más largo que nunca. Cada paso iba acompañado de recuerdos que le pesaban en el alma. Las imágenes de su partida aquella fría noche aún eran vívidas, la pequeña maleta, el frío intenso, el dolor de dejar atrás no solo un hogar, sino también un sentido de pertenencia. Ahora, sin embargo, regresaba con algo que nadie podría arrebatarle, su propia dignidad. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Clara volvió a entrar en la casa. El aire parecía denso, cargado de viejos recuerdos, pero respiró hondo. Sus ojos recorrieron cada rincón, como si se enfrentara a un pasado que nunca la había abandonado. En la habitación, encontró a su padre. Ya no era el hombre imponente que una vez alzó la voz para expulsarla. Estaba frágil, demacrado, con el cuerpo agobiado por la enfermedad. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si cada gota cargara con el peso del arrepentimiento y la añoranza. Clara se acercó. Podría haber dejado que su ira hablara más fuerte. Podría haberse cruzado de brazos y simplemente observar. Pero en cambio, se arrodilló junto a la cama, tomó su mano débil y dejó que el silencio hablara. No había resentimiento en sus ojos, solo compasión. Y fue en ese momento cuando la vida dio su giro más grande, el mismo hogar que la rechazó, ahora la necesitaba para sobrevivir. El destino parecía burlarse de las heridas del pasado, pero en realidad revelaba la fuerza que Clara llevaba dentro. Lo que era dolor se convirtió en una misión. Lo que era rechazo, en una oportunidad de redención. El silencio de aquella noche parecía hablar más fuerte que cualquier palabra.
El hogar que una vez fue un lugar de rechazo y dolor ahora se convirtió en un escenario de reconciliación. Clara, ante la fragilidad de quien una vez la había rechazado, no dudó en extender la mano. No había ira en sus gestos, ni exigencia en su voz. Solo había compasión. Ahora comprendía que el dolor que una vez casi la destruyó también había moldeado su fuerza. Cada lágrima derramada en el frío de la soledad se había convertido en una semilla de resiliencia. Cada silencio impuesto se había convertido en una escuela de madurez. Y fue con este corazón maduro que regresó, no como la hija que implora aceptación, sino como la mujer que ofrece amor. El gesto de Clara superó todas las expectativas. Si necesitaba donar tiempo, lo hacía. Si necesitaba donar recursos, no lo dudaba. Si la vida le exigía algo aún mayor, quizás un órgano, quizás noches enteras en el hospital, Clara respondía sin miedo. Porque había comprendido una verdad que pocos pueden comprender: el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que somos capaces de dar, incluso cuando no recibimos nada a cambio. El reencuentro estuvo marcado por lágrimas que borraron años de silencio. El padre, o la madre, antes tan duro, ahora se entregaba al abrazo de la hija a la que nunca habían renunciado a amar. Palabras de arrepentimiento se escapaban entre sollozos: lo siento. Pero Clara, en su dulzura, ya no necesitaba oírlo. El perdón ya se había dado, en silencio, mucho antes de ese día. Allí, en ese momento, no había ganadores ni perdedores. Solo había una familia, rota, intentando reconstruirse sobre las ruinas del pasado. Y Clara comprendió algo que la cambió por completo: sus cicatrices no eran marcas de derrota. Eran testimonios vivientes de que el sufrimiento, soportado con fe y valentía, puede convertirse en fuente de sanación. Es curioso pensar cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, puede usar las heridas para enseñar la verdadera esencia del amor. El corazón que fue rechazado fue el mismo que sostuvo. El corazón que lloró en soledad fue el mismo que trajo esperanza. El corazón que estaba roto ahora latía con fuerza como fuente de salvación. Clara finalmente comprendió que su propósito no era ser reconocida ni valorada por los demás, sino experimentar plenamente el amor. Un amor que no exige, que no presume, que no guarda rencor. Un amor que transforma, que sana, que reconstruye. Y así, su historia se convirtió no solo en una victoria personal, sino también en un poderoso recordatorio para todos nosotros: no es el odio el que triunfa. No es el resentimiento el que se construye. Solo el amor tiene la capacidad de transformar el rechazo en reconciliación, el dolor en propósito, las lágrimas en semillas de esperanza. El mismo corazón herido se convirtió en fuente de salvación. Porque el amor verdadero no guarda rencor, sino que transforma. Y ahora quiero hacerte reflexionar: ¿cuántas veces en tu vida te han hecho daño aquellos a quienes más amabas? Y si un día fueras tú quien tuviera la oportunidad de transformar ese dolor en amor, ¿estarías dispuesto a perdonar? Si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo: elijo el amor. Quiero que esta frase resuene como un compromiso con la esperanza, el perdón y la transformación. Y no lo olvides: si este mensaje te resonó, deja un me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu forma de ver la vida.